Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. Esta vez nos tocará hablar acerca de las mezclas ópticas y pigmentarias. Antes de comenzar a ver cuáles son este tipo de mezclas que tienen que ver con el color, vamos a hablar primero del color en sí mismo. Aunque nosotros ya hemos trabajado con color anteriormente, sí es importante recalcar que, bueno, el color es un fenómeno que tiene características físicas, químicas y fisiológicas, y que cumple un papel fundamental en la realización de una pintura. Es decir, la pintura se vale del color para poder crear, pues, sus propias obras, ¿no? La pintura trabaja con un tipo específico de colores, que son los colores pigmento. Recuerden que hay una diferencia entre colores luz y colores pigmento. Los colores pigmento son aquellos que podemos tocar, que son tangibles y que podemos mezclar. Es decir, que yo puedo tener un bote de azul y un bote de rojo y mezclarlo para sacar un violeta, ¿no? Esos son los colores pigmento. Los colores luz son aquellos que emiten nuestros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en este momento, la pantalla de su celular o de su computadora o de su tablet o por donde me estén observando, emite colores luz. Esos colores no son colores físicos, es decir, ustedes no pueden tomar esos colores para mezclarlos físicamente, pero sí podríamos hacer, por ejemplo, una superposición de planos. Si nosotros utilizáramos un filtro de color, entonces podríamos bañar a esa luz de un tono distinto, aunque no son tangibles. Y ahora sí, entrando a nuestro tema de interés, vamos a platicar qué son las mezclas ópticas. Las mezclas ópticas son aquellas que utilizan elementos de un color determinado. Por ejemplo, vamos a pensar en un elemento fundamental de la pintura, el punto, ¿no? Si yo pongo un puntito al lado del otro, pero estos puntitos, uno es rojo, sigamos con nuestro ejemplo, uno es rojo y el otro es azul, y pongo muchos puntitos rojos y muchos puntitos azules juntos, cuando yo me aleje, mi ojo y mi cerebro va a mezclar esos colores. Entonces, por eso se le llaman mezclas ópticas, porque si ustedes se acercan así a ver su pintura, realmente no está mezclado el color, son puntos de un color y puntos de otro. Y cuando se alejan, nuestro cerebro y nuestros ojos hacen la mezcla. Está increíble, ¿no? Un ejemplo de estas obras o de este tipo de mezclas serían las obras creadas a finales del siglo XIX que trabajaron la corriente del impresionismo. El impresionismo, si ustedes han leído alguna vez o tienen alguna idea, fue un movimiento artístico muy interesante, puesto que eh, se basó en los descubrimientos ópticos propios de la época y además en los descubrimientos lumínicos, es decir, ellos aprendieron a trabajar sobre todo la utilización de la luz o el uso de la luz dentro de sus propias obras de arte. Un ejemplo de esto sería el super archirrequete reconocido, Vincent Van Gogh, y uno no tan conocido, pero también muy buen pintor y que yo les recomiendo que si quieren entrar a ver obra suya lo hagan, porque seguro de Van Gogh ya conocen algo, que es George Seurat. Entonces, pueden googlear así Seurat en internet y van a encontrar muchas obras interesantes justo con esta mezcla óptica que les contaba. Entonces, lo que hacían los impresionistas era que no tenían su bote de, perdón, no tenían su bote de azul y su bote de rojo y lo mezclaban, ¿no? En una paleta, como hacemos nosotros cuando hacemos nuestros ejercicios, o en un godete, sino que en realidad hacían pequeñas manchas unas junto a otras y entonces el espectador veía un nuevo color. Yo les dije al principio, como ejemplo, que eran puntos, pero en realidad no necesariamente tendrían que ser puntos. Si nosotros observamos la imagen que está aquí en la diapositiva, vamos a poder ver que esos no son puntos circulares y perfectos, sino que un poco son como alargaditos, ¿no? Son un poco como más como manchas que como puntos.
Estas manchas, por ejemplo, en el caso de Vincent Van Gogh, eran manchas mucho más alargadas. Si ustedes observan La noche estrellada, verán que las pinceladas de Van Gogh son pinceladas larguitas. Esto es porque al presionar el pincel contra el lienzo, entonces se aplastaba, ¿no? Se aplastaba un poquito y entonces no pintaba un punto, sino una pequeña rayita. Esto que hace Van Gogh, este ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, o los puntos, son elementos que nosotros podemos utilizar para hacer mezclas pigmentarias. Perdón, mezclas ópticas, discúlpenme. A este acomodo de un elemento juntito al otro, le vamos a llamar yuxtaposición. La yuxtaposición es el acomodo de un elemento junto a otro. ¿Qué elemento? No es necesario describir un elemento. Es decir, podría ser un punto, podría ser una línea, como lo de Van Gogh, podría ser una manchita. En este ejemplo que estamos viendo ahora en la diapositiva, si ustedes pueden observar, se ven las pinceladas del artista. Él no utilizó puntos, no utilizó manchitas o pinceles muy finitos, sino que se ve el elemento con el que hizo ese trabajo, ¿no? Seguro era un pincel más cuadradito y entonces por eso queda ese tipo de manchas. Pero es una yuxtaposición. Yo busqué una definición y decía que la yuxtaposición en artes plásticas es la disposición de unas formas o figuras junto a otras. O sea, lo que habíamos ya descrito anteriormente. Bueno, entonces ya vimos cuáles son las mezclas ópticas, ¿no? Que nuestro ojo las mezcla. Nuestro ojo cuando ve la obra dice, ay, eso es un morado. Y cuando se acerca dice, ay, no, era puntitos rojos y puntitos azules, ¿sí? Esas son las mezclas ópticas, las que hace nuestro ojo y nuestro cerebro. Una mezcla pigmentaria, por el contrario, sería esto que hacemos nosotros, tomar dos botes de color distintos y poner una gotita en el godete, ¿no? De cada uno y hacer una mezcla. Esto es para hacer un nuevo color, pero no se hace un color a través de la vista, se hace este color a través de una mezcla física.